¿Qué es lo sublime? Lo sublime es una experiencia estética que supera la belleza ordinaria y provoca en el ser humano sentimientos de asombro, admiración o incluso sobrecogimiento. A diferencia de la belleza, que suele relacionarse con la armonía, la proporción y el equilibrio, lo sublime aparece ante realidades cuya grandeza, inmensidad o poder parecen exceder la capacidad habitual de comprensión. Esta experiencia puede despertar al mismo tiempo fascinación y respeto, haciendo que la persona tome conciencia tanto de la magnitud de aquello que contempla como de sus propios límites. A lo largo de la historia de la filosofía, el concepto de lo sublime ha adquirido distintos significados, aunque siempre ha conservado esa idea de una experiencia que va más allá de la belleza común. En la antigüedad, el primer estudio importante sobre lo sublime aparece en la obra Sobre lo sublime, atribuida a Pseudo-Longino. Para este autor, lo sublime no se encuentra principalmente en la naturaleza o en los objetos materiales, sino en la grandeza del discurso. Un texto o una obra literaria alcanzan lo sublime cuando poseen la capacidad de elevar el alma del lector o del oyente, despertando admiración y dejando una impresión profunda y duradera. Lo sublime representa así la máxima expresión del lenguaje y del pensamiento, capaz de conmover y elevar espiritualmente a quien lo recibe. En la modernidad, el concepto de lo sublime adquiere un sentido más amplio y comienza a aplicarse también a la experiencia de la naturaleza. Edmund Burke lo asocia a aquello que es inmenso, poderoso o capaz de despertar cierto temor sin poner realmente en peligro al observador. La inmensidad del mar, una gran tormenta o una montaña gigantesca producen una mezcla de admiración y respeto que diferencia claramente lo sublime de la simple belleza. Immanuel Kant ofrece una interpretación más filosófica al afirmar que lo sublime surge cuando la imaginación se enfrenta a realidades tan grandes o poderosas que no puede comprenderlas plenamente. En ese momento interviene la razón, que permite pensar ideas como el infinito o el absoluto, mostrando que el ser humano posee una capacidad intelectual que supera los límites de la experiencia sensible. Durante el romanticismo, lo sublime se convierte en uno de los ideales fundamentales del arte y de la literatura. Los artistas románticos encuentran esta experiencia en la naturaleza salvaje, en los grandes paisajes, en las montañas, en los océanos y en todos aquellos fenómenos que manifiestan la fuerza y el misterio del mundo. Frente a la serenidad y el equilibrio propios del ideal clásico, el romanticismo busca despertar emociones intensas y hacer que el espectador experimente la inmensidad de la naturaleza y la pequeñez del ser humano ante ella. Lo sublime deja de ser únicamente una categoría estética para convertirse también en una experiencia profundamente emocional. En la filosofía contemporánea, el concepto de lo sublime continúa desarrollándose y se relaciona con aquellas realidades que parecen superar la capacidad del lenguaje y del pensamiento. Algunos filósofos sostienen que existen experiencias que no pueden describirse completamente mediante conceptos o imágenes y que, precisamente por ello, producen una profunda sensación de admiración y misterio. Lo sublime se vincula así con lo inexpresable, con aquello que desborda nuestras formas habituales de comprender y representar la realidad. La Iglesia Católica interpreta lo sublime como la experiencia de la grandeza de Dios reflejada en la creación. La contemplación de la inmensidad del universo, de la majestuosidad de la naturaleza o de determinadas obras de arte puede despertar en el ser humano un profundo sentido de admiración, respeto y reverencia que lo conduce hacia el Creador. Desde esta perspectiva, lo sublime no consiste únicamente en una emoción intensa, sino en una experiencia espiritual que ayuda a reconocer la trascendencia de Dios y la pequeñez de la criatura ante su infinita perfección. La belleza de la creación se convierte así en un medio para elevar el alma hacia aquel que es la fuente de toda belleza y de toda grandeza. En conjunto, la historia de la filosofía muestra que lo sublime constituye una experiencia distinta de la belleza ordinaria. Mientras que la belleza suele relacionarse con el orden y la armonía, lo sublime aparece ante aquello que impresiona por su inmensidad, su poder o su misterio. Desde Pseudo-Longino hasta la filosofía contemporánea, este concepto ha servido para explicar aquellas experiencias que superan la contemplación estética habitual y conducen al ser humano hacia una reflexión más profunda sobre la realidad. Para la tradición cristiana,
esa experiencia alcanza su significado más pleno cuando orienta la mirada hacia Dios, cuya grandeza infinita constituye el fundamento último de todo lo que el ser humano percibe como verdaderamente sublime.